¿Y si te dijera que la realidad está tratando de hablarte constantemente, pero te han entrenado para ignorarla cada día? Mensajes sutiles son colocados en tu camino, momentos demasiado precisos para ser accidentes. La canción que suena justo cuando piensas en alguien, el número que te sigue a todas partes, el desconocido que encuentras al azar y que tiene exactamente la respuesta que estabas buscando. Los has descartado como coincidencias, pero en el fondo siempre has sentido que había algo más. Las sincronicidades no son accidentes, son mensajes, patrones incrustados en la realidad misma que te empujan hacia algo más grande. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Místicos y filósofos lo estudiaron. Pero la sociedad moderna lo llama suerte, azar, aleatoriedad, porque el sistema no quiere que descubras la verdad. Estos momentos son prueba de que el universo no es lo que te han dicho que es. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado a creer en un mundo de lógica, estructura y previsibilidad. Todo debía tener una explicación racional, y cualquier cosa que no encajara dentro de ese marco era descartada como coincidencia o imaginación. Pero, ¿y si ese condicionamiento no fue un accidente? ¿Y si fue diseñado para mantenerte ciego ante las fuerzas más profundas que están en juego? Piensa en tu infancia. Como niño, estabas naturalmente en sintonía con los patrones, la energía y la intuición. Notabas cosas, cómo ciertos eventos se alineaban perfectamente. ¿Cómo podías presentir que algo iba a suceder? ¿Cómo sabías instintivamente que alguien estaba pensando en ti? Pero, ¿qué pasó cuando compartiste esas experiencias? Te dijeron que era solo tu imaginación. Te enseñaron a ignorar esos sentimientos, a confiar solo en lo que podía ser medido, probado y categorizado. El sistema te enseñó que el mundo era puramente físico, una máquina sin misterio, sin inteligencia profunda, solo una serie de eventos aleatorios e inconexos. Y así, poco a poco, dejaste de prestar atención. La educación jugó un papel enorme en esta supresión. Las escuelas no te enseñaron cómo escuchar tu intuición, cómo reconocer sincronicidades o cómo entender la energía. Te enseñaron a memorizar datos, seguir reglas y obedecer la autoridad. La creatividad, la imaginación y el pensamiento abstracto fueron sistemáticamente apartados a favor del razonamiento lógico y los datos duros. Si no podías verlo, pesarlo o medirlo, no era real, y cuestionar este modelo era desalentado. Todo el sistema está construido sobre la idea de que solo debes confiar en la autoridad externa, nunca en tu propio conocimiento interior. La ciencia se convirtió en el guardián supremo de la verdad. No la ciencia real, la que explora lo desconocido, sino la versión rígida y materialista que te dice que todo es aleatorio, sin sentido y explicable por el azar. Bajo este modelo, las sincronicidades no son más que sesgos cognitivos, trucos que tu mente te juega. Ves el número 11 en el reloj, una y otra vez. Eso es solo sesgo de confirmación. Conoces a la persona perfecta en el momento exacto. Solo suerte. Todo se despoja de significado profundo, dejándote desconectado de las fuerzas que te guían. Pero esto es lo que no te dicen. Algunas de las mentes más grandes de la historia reconocieron que la realidad no es tan aleatoria como nos han hecho creer. Ellos entendieron que las sincronicidades, los patrones y las conexiones ocultas eran pistas de una verdad mayor. Y sin embargo, la sociedad ridiculiza a quienes se toman estas experiencias en serio. Habla de sincronicidades abiertamente y te etiquetarán de supersticioso, irracional o incluso delirante. Las personas que abrazan estas señales son apartadas como locos espirituales, mientras que quienes se conforman con la visión materialista del mundo son elogiados como lógicos, inteligentes y razonables. Esto no es un accidente, es condicionamiento social. Si quieres controlar a una población,
El primer paso es asegurarte de que nunca descubran su propio poder. Porque en el momento en que comienzas a prestar atención a las sincronicidades, comienzas a darte cuenta de algo profundo. Estás conectado a algo mucho más grande que tú mismo. Algunas verdades son demasiado profundas para YouTube, y no puedo compartirlo todo aquí. Por eso creé este canal, donde revelamos la historia completa detrás de las fuerzas ocultas de la realidad. La verdadera razón por la que no quieren que notes las sincronicidades es porque revelan una grieta en la ilusión. Te muestran que la realidad no es solo una máquina fría e indiferente, es una red interconectada que responde a tus pensamientos, emociones y energía. Una vez que empiezas a ver los patrones, no puedes dejar de verlos. Y ahí es donde comienza el verdadero despertar. Porque la siguiente pregunta es, si las sincronicidades no son aleatorias, entonces ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué parecen aumentar cuanto más consciente te vuelves de ellas? Vamos más profundo. ¿En algún momento de tu vida has tenido una experiencia tan precisa, tan perfectamente sincronizada, que parecía imposible que fuera al azar? Piensas en alguien con quien no hablas desde hace años y de repente te llama. Abres un libro en una página al azar y las palabras frente a ti responden exactamente la pregunta que tenías en mente. Notas una secuencia repetitiva de números: 111, 222, 333, que aparecen por todas partes, como si la realidad misma estuviera dejando pistas en tu camino. Estos no son accidentes, son mensajes, y cuanto más empiezas a prestar atención, más aparecen. Pero aquí está el verdadero secreto. Las sincronicidades no son solo coincidencias, son señales deliberadas de una inteligencia más profunda, una fuerza que te ha estado guiando silenciosamente toda tu vida. El universo no es una colección de eventos desconectados y aleatorios, es un campo interconectado de energía y conciencia. Cada pensamiento que tienes, cada intención que estableces, cada emoción que experimentas, emite una frecuencia como una señal de radio, y las sincronicidades son la forma en que el universo responde. Son el puente entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo metafísico, lo consciente y lo subconsciente. Carl Jung, uno de los pensadores más grandes de la psicología moderna, acuñó el término sincronicidad después de presenciar innumerables ejemplos de eventos que se alineaban de formas que desafiaban la lógica. Él creía que estas coincidencias significativas no eran aleatorias, sino expresiones del orden oculto más profundo de la realidad, un concepto que las tradiciones espirituales antiguas ya comprendían desde hace siglos. Las filosofías orientales lo llaman karma. Los místicos lo llaman tiempo divino. Los físicos cuánticos lo describen como no localidad. La idea de que todo en el universo está fundamentalmente conectado más allá del espacio y el tiempo. Pero la ciencia convencional evita este tema, descartándolo como mera ilusión. Considera esto. Todo el universo está construido sobre patrones y estructuras interconectadas. La naturaleza sigue la geometría fractal. Las órbitas planetarias se alinean en proporciones matemáticamente perfectas. Tu ADN está codificado con secuencias repetitivas. Todo en la existencia opera a través de patrones, ciclos y relaciones. Entonces, ¿por qué la experiencia humana sería diferente? ¿Por qué tus pensamientos, emociones y decisiones no seguirían también una estructura subyacente? La respuesta es que sí lo hacen. Y las sincronicidades son prueba de ese diseño oculto. Son las grietas en la Matrix,
los momentos en que el orden subyacente del universo se revela. Y una vez que empiezas a verlas, te das cuenta de que la realidad es mucho más maleable de lo que te enseñaron. Pero si las sincronicidades son mensajes, entonces la pregunta es, ¿quién o qué las envía? Algunos creen que las sincronicidades provienen de una versión superior de ti mismo, guiándote hacia el camino correcto. Otros creen que son señales del inconsciente colectivo, ese vasto reservorio compartido de pensamiento y experiencia humana que Jung describió. Algunos incluso creen que las sincronicidades son pistas de una inteligencia externa, ya sea que la llames el universo, Dios, la fuente, la energía o una simulación intentando comunicarse con sus jugadores. Cualquiera que sea su origen, una cosa es segura: las sincronicidades no son insignificantes. Son invitaciones a despertar, a prestar atención y a cambiar tu conciencia del piloto automático a la creación consciente. Porque en el momento en que empiezas a reconocerlas, la ilusión del azar comienza a desmoronarse. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si las sincronicidades no son aleatorias, entonces, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Qué está ocurriendo bajo la superficie que causa estas alineaciones perfectas? Y más importante aún, ¿cómo puedes aprovecharlas para transformar tu vida? La respuesta está en entender la mecánica oculta detrás de la realidad misma. Vamos más profundo. Si las sincronicidades son mensajes de una inteligencia más profunda, entonces la próxima pregunta es, ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué está sucediendo bajo la superficie que causa que estas alineaciones perfectas aparezcan en tu vida? La verdad es que existe un mecanismo oculto que explica por qué ciertos eventos parecen conectarse de maneras que desafían la lógica. Y una vez que entiendes este mecanismo, te darás cuenta de que tienes mucho más poder sobre la realidad del que te han hecho creer. En el núcleo de las sincronicidades yace un principio simple pero poderoso. Tu mente no es solo una observadora pasiva de la realidad, es una participante activa en su creación. La neurociencia moderna confirma que tu cerebro filtra la realidad en función de en qué te enfocas. Esto se llama el sistema de activación reticular, una red en el tronco cerebral que determina qué información llega a tu mente consciente. ¿Alguna vez has notado que después de comprar un coche nuevo, de repente ves ese mismo modelo por todas partes? Los coches siempre estuvieron ahí, pero tu mente simplemente no los filtraba antes. Lo mismo sucede con las sincronicidades. En el momento en que comienzas a notarlas, creer en ellas y esperarlas, tu cerebro cambia el enfoque y de repente aparecen con más frecuencia. Pero esto va incluso más allá de la neurociencia. La física cuántica ha sugerido desde hace tiempo que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad. El famoso experimento de la doble rendija demostró que el simple acto de observar cambia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Esto significa que la realidad no es una estructura fija e independiente. Tus pensamientos, emociones y enfoque literalmente interactúan con la estructura del universo. Ahora, combina esto con la ley de vibración, uno de los principios fundamentales de la metafísica. Todo en el universo es energía que vibra en diferentes frecuencias. Tus pensamientos, emociones y creencias también tienen vibraciones específicas, y esas frecuencias dictan lo que atraes a tu vida. Si estás constantemente pensando en miedo, escasez y limitación, tu energía se alinea con esas experiencias y comienzas a notar patrones que las refuerzan. Pero cuando cambias tu frecuencia, cuando te enfocas en la alineación, el propósito y las sincronicidades, la realidad comienza a reflejarte eso de vuelta.
Esta es la razón por la que las personas que despiertan a las sincronicidades de repente experimentan más de ellas. No es solo que las están notando, es que su energía está cambiando y la realidad está respondiendo en consecuencia. Cuando te enfocas en señales, patrones y mensajes, estás sintonizando tu conciencia con el orden oculto del universo, como si giraras el dial de una radio hasta la frecuencia correcta. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Tu subconsciente juega un papel enorme en la generación de sincronicidades. Mientras tu mente consciente se enfoca en las tareas diarias, tu subconsciente está constantemente procesando conexiones más profundas, enlazando información y captando patrones. Cuando estableces una intención, ya sea de forma consciente o inconsciente, tu mente subconsciente comienza a alinear eventos de manera que te llevan hacia ese resultado. Por eso las personas que creen firmemente en las sincronicidades las experimentan con mayor frecuencia. Su subconsciente participa activamente en la alineación de la realidad. Ahora bien, los escépticos dirán que todo esto no es más que atención selectiva, que las sincronicidades no son más que eventos aleatorios que tu cerebro elige notar. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué estos eventos a menudo tienen un significado profundamente personal? ¿Por qué se alinean perfectamente con tus pensamientos, emociones y experiencias internas en el momento exacto? ¿Y por qué tienen la habilidad tan peculiar de guiar a las personas hacia decisiones que cambian sus vidas? Porque las sincronicidades no son coincidencias. Son una forma de comunicación entre tu mente consciente, tu subconsciente y la inteligencia más profunda que gobierna la realidad. La clave es saber cómo trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Porque una vez que comienzas a alinearte intencionalmente con las sincronicidades, no solo aparecen con más frecuencia, sino que se convierten en una herramienta de transformación. Y eso nos lleva a una revelación aún mayor. ¿Por qué algunas personas experimentan sincronicidades constantemente, mientras que otras nunca las notan? ¿Qué separa a quienes viven en alineación perfecta de aquellos que permanecen desconectados? La respuesta puede sorprenderte. Vamos más profundo. Si las sincronicidades están ocurriendo todo el tiempo, ¿por qué algunas personas las experimentan constantemente mientras otras apenas las notan? ¿Por qué ciertos individuos parecen estar guiados sin esfuerzo por los patrones ocultos de la vida, mientras otros se sienten perdidos en la aleatoriedad? La respuesta es simple: conciencia, alineación y creencia. La mayoría de las personas vive toda su vida en un estado de desconexión, atrapadas en una mentalidad de lógica, duda y materialismo rígido. Han sido condicionadas a creer que la vida es puramente mecánica, que las cosas ocurren por causa y efecto, que la suerte es aleatoria y que el universo es indiferente. Este sistema de creencias actúa como una barrera mental que bloquea las sincronicidades, incluso cuando ocurren coincidencias significativas. Las descartan como irrelevantes, negándose a reconocer los patrones más profundos que están en juego. Piensa en esto. Imagina que estás en una habitación completamente oscura llena de ondas de radio. Cientos de estaciones están transmitiendo al mismo tiempo, pero si no tienes una radio sintonizada en la frecuencia correcta, no escucharás nada. Lo mismo aplica para las sincronicidades. Si tu mente no está sintonizada con la frecuencia de la alineación, nunca notarás las señales que la realidad te está enviando constantemente. Ahora contrasta esto con las personas que viven en sintonía con las sincronicidades. Estas personas no son especiales. Simplemente han entrenado su mente para ser receptivas a las señales a su alrededor. No descartan alineaciones extrañas como mera casualidad, sino que prestan atención,
confían en su intuición y siguen los patrones. Y aquí está la parte fascinante. Cuanto más reconoces las sincronicidades, más ocurren. Esto se debe a dos factores clave: la mente subconsciente y la ley de vibración. Tu mente subconsciente está constantemente absorbiendo información más allá de lo que tu mente consciente percibe. Capta patrones sutiles, conexiones ocultas y oportunidades invisibles. Cuando te enfocas en las sincronicidades, estás entrenando a tu subconsciente para buscar más de ellas. Es como programar un motor de búsqueda. Una vez que le dices a tu mente que las sincronicidades son importantes, comienza a filtrar la realidad de una manera que las trae a tu atención con mayor frecuencia. Esta es la conexión subconsciente. Por eso algunas personas parecen tener una suerte increíble. Están dirigiendo su realidad inconscientemente, alineándose con las oportunidades y notando señales que otros ignoran. Su subconsciente está programado para la sincronicidad. Ahora pasemos a la ley de vibración. Todo en el universo opera con frecuencia, incluidos tus pensamientos y emociones. Cuando estás en un estado vibracional bajo, lleno de miedo, duda o negatividad, tu energía se contrae y tu conciencia se encoge. Ahora pasemos a la ley de vibración. Todo en el universo opera con frecuencia, incluidos tus pensamientos y emociones. Cuando estás en un estado vibracional bajo, lleno de miedo, duda o negatividad, tu energía se contrae y tu conciencia se encoge. Esto hace más difícil reconocer sincronicidades, porque tu percepción está encerrada en modo de supervivencia, enfocada en preocupaciones inmediatas en lugar de en el panorama general. Por otro lado, cuando elevas tu vibración a través de la gratitud, la atención plena, la curiosidad y la intención, te alineas más con el flujo del universo. Tu energía se expande y comienzas a atraer sincronicidades porque tu conciencia ahora está operando en una frecuencia que permite que lleguen. Por eso las personas que meditan, practican la atención plena o se involucran en una introspección profunda, suelen reportar un aumento masivo de sincronicidades. Han despejado el ruido mental y han sintonizado su conciencia con el orden oculto de la realidad. Pero hay un elemento crucial más: la confianza. Las personas que experimentan sincronicidades frecuentes son aquellas que confían en el proceso. No se cuestionan si una señal es real o no. La siguen. Actúan según las señales y al hacerlo, refuerzan el patrón. Cuando reconoces, confías y actúas sobre las sincronicidades, éstas se multiplican. Y aquí es donde la mayoría falla. Experimentan sincronicidades, pero no actúan. Ven las señales, pero dudan, las cuestionan o las ignoran por completo. Esto debilita la conexión y hace que las sincronicidades se desvanezcan. Porque las sincronicidades no son solo mensajes, son oportunidades de alineación. El universo te está mostrando una puerta, pero depende de ti cruzarla. Entonces, la verdadera pregunta ahora es: ¿cómo fortaleces esta conexión? ¿Cómo reconoces, interpretas y actúas sobre las sincronicidades de una manera que te permita convertirlas en una fuerza guía en tu vida? La respuesta está en aprender a decodificar las señales. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir. Vamos más profundo. Las sincronicidades están ocurriendo a tu alrededor todo el tiempo. El problema es que la mayoría de las personas no sabe cómo reconocerlas, o peor aún, las descartan como algo aleatorio. Pero una vez que entiendas cómo identificar estos patrones y decodificar su significado, comenzarás a ver que la realidad ha estado hablándote todo el tiempo.
El primer paso para trabajar con las sincronicidades es la conciencia. Necesitas cambiar tu mentalidad, pasar de asumir que la vida es aleatoria a comprender que todo está conectado. El universo se comunica a través de símbolos, patrones y sincronías temporales. Estas señales suelen aparecer en tres formas distintas. ¿Has notado que los mismos números aparecen una y otra vez, como el 11, 11, 222, 333? Estas secuencias numéricas no son coincidencias. Los números tienen frecuencias vibratorias. Y cuando empiezan a aparecer en tu vida, significa que algo está cambiando en tu realidad. En el misticismo antiguo, los números eran considerados el plano de la creación, y ver ciertas secuencias a menudo indica una alineación de energía. Presta atención a lo que estás pensando o sintiendo cuando aparecen. Tu subconsciente está tratando de decirte algo. Entonces, ¿cómo decodificas estas sincronicidades? Comienza con las preguntas correctas. Cuando aparece una sincronicidad, detente y reflexiona. ¿Qué estaba pensando o sintiendo justo antes de que esto ocurriera? ¿Esto confirma o desafía algo que he estado cuestionando? ¿Hay un patrón aquí? ¿Ha sucedido esto antes? Una de las herramientas más poderosas que puedes usar es un diario de sincronicidades. Comienza a escribir cada vez que algo inusual o significativo suceda. Con el tiempo, empezarás a ver cómo se forman patrones, cómo emergen símbolos recurrentes, mensajes repetidos y una guía clara. Cuanto más rastrees las sincronicidades, más aparecerán. Pero aquí está el secreto. Reconocer las sincronicidades es solo el primer paso. Actuar sobre ellas es lo que transforma tu vida. Si ves una señal repetitiva que te dice que tomes acción, hazlo. Si sigues encontrándote con el mismo mensaje, es porque el universo está esperando que respondas. Las personas que viven en flujo con las sincronicidades son aquellas que confían y actúan. Y esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas. ¿Cómo atraer conscientemente más sincronicidades a tu vida? Porque una vez que entiendes cómo abrir el canal, puedes comenzar a usar las sincronicidades como una herramienta para crear un cambio real. Vamos más profundo. Reconocer las sincronicidades es una cosa, pero aprender a usarlas como una herramienta de transformación es donde reside el verdadero poder. La verdad es que las sincronicidades no son solo señales, son invitaciones. Son oportunidades para cambiar, para alinearte, para entrar en una realidad donde las cosas fluyen sin esfuerzo a tu favor. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a actuar? La mayoría de las personas trata a las sincronicidades como algo místico pero pasivo. Pero en realidad, las sincronicidades son una forma de comunicación directa entre tú y la inteligencia más profunda del universo. Son señales de que estás en alineación o advertencias de que no lo estás. Las personas que experimentan más sincronicidades no son simplemente afortunadas, son creadoras conscientes de su realidad. Entonces, ¿cómo usas las sincronicidades para transformar tu vida? Todo se reduce a 3 pasos clave: intención, alineación y acción. Establece una intención clara. Las sincronicidades responden al enfoque. Cuanto más específicos sean tus pensamientos y deseos, más claras serán las señales. Si deseas guía, pídela literalmente. Muéstrame una señal de que estoy en el camino correcto. Revélame el siguiente paso hacia mi propósito.
Tráeme a las personas, oportunidades y circunstancias adecuadas. La clave está en estar abierto a cómo llegan las respuestas. El universo no se comunica de manera lineal ni predecible. Habla a través de símbolos, emociones y experiencias. Cuanto más preguntas, más empezarás a notar las señales apareciendo a tu alrededor. Alinea tu energía. Las sincronicidades son un reflejo de tu estado vibracional. Si estás en un estado de resistencia, duda, miedo o análisis excesivo, bloqueas el flujo. Pero cuando entras en un estado de confianza, entusiasmo y receptividad, las señales comienzan a acelerarse. Por eso las sincronicidades tienden a multiplicarse durante periodos de grandes cambios, cuando estás entrando en un camino desconocido pero alineado. Una de las maneras más rápidas de aumentar las sincronicidades es elevar tu frecuencia. Prácticas como la meditación, la gratitud, la visualización y la autorreflexión profunda te colocan en un estado de apertura donde las sincronicidades pueden fluir libremente. Si alguna vez experimentaste un periodo en tu vida donde todo parecía encajar mágicamente, no fue magia, fue alineación. Toma acción alineada. Aquí es donde la mayoría falla. Ven las señales, pero dudan. Lo piensan demasiado. Esperan más confirmación. Pero las sincronicidades no son solo mensajes para observar. Son catalizadores para la acción. Si sigues viendo el mismo número, frase o símbolo una y otra vez, no es algo aleatorio. Es un empujón. Si te sientes atraído hacia un nuevo camino, persona u oportunidad, es el universo abriéndote una puerta. La clave es cruzarla. Y aquí está lo más importante. Las sincronicidades se multiplican cuando las sigues. En el momento en que empiezas a confiar en la guía y a actuar en consecuencia, la realidad comienza a reconfigurarse a tu favor. Las personas que viven profundamente en sintonía con las sincronicidades no ignoran las señales, actúan y, como resultado, comienzan a vivir en un estado donde las oportunidades, conexiones y momentos de sincronía perfecta se vuelven normales. No están esperando que la vida les ocurra, están co-creando con ella. Y aquí es donde debes tomar una decisión. Ahora que comprendes qué son las sincronicidades, cómo funcionan y cómo usarlas, ¿qué harás con este conocimiento? Porque el paso final es integrarlo en tu vida diaria, para entrar completamente en el camino de la conciencia, la conexión y la alineación. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos más profundo. Ahora que conoces la verdad sobre las sincronicidades, la verdadera pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque la mayoría de las personas, después de escuchar todo lo que acabamos de descubrir, volverán directamente a sus antiguos patrones. Notarán una sincronicidad, sentirán un momento de asombro y luego lo descartarán como una coincidencia. Recibirán una señal que los apunta hacia algo nuevo, pero dudarán, lo sobreanalizarán y dejarán que el miedo les impida dar el salto. Permanecerán atrapados en el ciclo de la duda, esperando más pruebas, algo más grande, esperando certeza. Pero aquí está la verdad. La certeza nunca llega antes de la acción. El sistema te ha entrenado para ignorar estas señales, para racionalizarlas, para mantenerte desconectado de la inteligencia más profunda que guía tu vida. Pero ahora entiendes que la realidad no es aleatoria, es estructurada, inteligente y receptiva. Y más importante aún, tú eres parte de esa estructura.
Tus pensamientos, emociones y elecciones moldean el camino que tienes por delante. No solo estás moviéndote a través de la realidad, estás co-creándola. ¿Qué significa esto? Significa que las sincronicidades no te están sucediendo por casualidad, están sucediendo para ti. Cada alineación, cada momento de sincronía perfecta, cada número repetido, símbolo o mensaje, es una invitación a entrar en una nueva forma de ser, una invitación a confiar, a expandirte, a alinearte y, lo más importante, a actuar. Si hay algo que debes recordar de todo esto, que sea esto: no ignores las señales. El universo habla primero en susurros. Si no escuchas, los mensajes se vuelven más fuertes. Si sigues ignorándolos, las sincronicidades se detienen y caes nuevamente en patrones inconscientes, a la deriva, sin dirección. Pero si escuchas, si empiezas a tratar las sincronicidades como reales, si sigues a donde te llevan, toda tu vida puede cambiar. Las personas que experimentan más sincronicidades no tienen suerte. Están prestando atención. Están actuando según su intuición. Están confiando en el proceso. Y debido a eso, la vida se mueve de maneras que parecen sin esfuerzo, como si algo estuviera trabajando entre bastidores para alinear todo a su favor. Porque algo lo está. Pero aquí está el punto: hay mucho más de lo que puedo compartir aquí. Por eso existe este canal, para profundizar en lo que no se supone que sepamos. Ahora ya viste los patrones, sentiste las alineaciones. Ahora es momento de dejar de dudar y empezar a confiar. Presta atención. Sigue las señales. Actúa según ellas. Porque una vez que entras en alineación, te darás cuenta de que las sincronicidades no son raras en absoluto. Están en todas partes, esperando que despiertes y finalmente las veas.